partiendo en el momento en que solamente existían estas 4 primeras células, las 4 primeras células de la creación del universo. En este momento, en este instante, todos los seres del universo son solo 4 entidades. No existía nada más que esos 4 seres, y todos formamos parte de esos 4 seres. Estos seres deciden expresarse en las 4 direcciones de la realidad universal. Estas 4 direcciones tienen matices, desde el centro hay 4 vértices cortando la realidad, y apareciendo 4 caminos o direcciones más. Aquí tenemos por primera vez las 8 perspectivas del universo. Las 8 perspectivas del universo son por las cuales, el ser de la totalidad, se va a dar cuenta, de que puede observarse a sí mismo. A estas 8 perspectivas nosotros las llamamos el tiempo y el espacio. Pero son solo perspectivas de observación. La primera perspectiva es el punto, es el centro de donde todo viene y hacia donde todo va. Se le llama también la 9ª dimensión. Como nosotros somos seres que estamos buscando la conciencia divina, tenemos 10 niveles, 10 dimensiones. Los seres que estamos cerca de entender la divinidad solemos tener 10 dedos, después cada especie tiene sus diferencias. Todo es muy matemático. Estas son las dimensiones del 1 a la 9, nosotros estamos acostumbrados a contar del 1 al 9, pero el universo no cuenta de la misma forma que nosotros. El universo empieza en el 1, en la unidad. Pero piensa en la potencia de la unidad, no en la unidad en sí. Piensa en lo que puede llegar a ser, y este que puede llegar a ser es el 0. El 0, 1 o el 10, para el universo significa lo mismo, solamente que es desde una perspectiva o de otra. Esto nos hace entender que la realidad universal empieza a contar o con el 2 o con el 9. Estas son las 2 primeras dimensiones que pueden surgir. Pero el universo empezó con el 9. ¿Qué es ese 9? Son las 9 direcciones del tiempo-espacio, la que va hacia el interior, y las 8 que van hacia el exterior. Estas 8 perspectivas del tiempo-espacio, son por las cuales nosotros vamos a ir pasando una y otra vez, tratando de entretejer las diferentes realidades, es decir que nosotros tenemos que ir por ejemplo por este canal, o por el otro canal, tenemos que elegir un camino que nos tiene que llevar inevitablemente a volver al 1. La forma en la que hacemos esto es a través de lo que se llama doblegamiento del tiempo. El doblegamiento del tiempo es cuando la percepción hacia lo externo, reconoce que todo lo que está más lejos, es en realidad lo que está más adentro. Entonces lo que hace es doblegar esa realidad para que vuelva hacia el centro. Nosotros lo que hacemos es que si por ejemplo, si elegí este camino, hago esto por el otro, o esto por el otro, y así por todos los caminos. Entonces aparece la flor. ¿Qué significa? Esto es la flor que nos llama a volver hacia el interior. Todo ser que encuentra la divinidad en sí mismo, se expande como si fuera una flor. Por eso las plantas, que son los seres que más habitan en la tierra, son los únicos capaces de crear flores, y aquel ser que se ilumina, abre una flor. Abre la flor del loto en el chakra corona. El símbolo de la flor es el símbolo de la unificación de todas las dimensiones yendo hacia el centro. El universo empezó a crear belleza y armonía capaz de atraer visualmente, sabiendo de que lo más importante estaba en el centro. El néctar y el polen de las plantas está en el centro, no está en los pétalos. Los pétalos son el camino a recorrer hasta llegar al centro. Toda la realidad se estructura como si fuera un árbol, como si fuera una flor. Lo que hizo el ser universal, fue ramificarse exactamente de la misma forma que una planta. Esto nos lleva a entender de que el universo encuentra en el mecanismo biológico, la respuesta para su evolución. Cuando se dio cuenta de que creó esta flor, todos los mecanismos para volver tuvieron que ser diseñados. Entonces el ser que se empezó a dividir en estas dimensiones, desde la potencia de la dimensión 9, generó 2 partes. El 9 es la potencia de la divinidad, es como si fuera la semilla universal es el 9, donde está todo el poder de lo divino en el interior. Una semilla cuando va a nacer, se divide en 2 cotiledones. Este ser se divide en 9 y en 2. La potencia de la semilla se parte y se divide en 2, y aparecen los cotiledones y en el centro un brote. También de la totalidad se divide en 2 y aparece un brote que es el 3, pero el 3 no sirve de nada sin las raíces que son el 4. Pero lo vamos a ver de esta manera, el 9, el 2, el 4 y el 3. No hay lógica en este momento, pero es así. Después aparece el 5 cuando empieza a crear las primeras hojas. Y de repente empieza a crear un patrón que no lo vemos muy bien pero que se llama pentágono.
Todo es una estructura totalmente biológica y geométrica. Cuando empieza a surgir esta estructura, este mecanismo, aparecemos aquellos que lo vamos a diseñar, en realidad todos los diseñamos, pero hubo entidades, hubo seres, que durante largo tiempo de su existencia se dedicaron solamente a diseñar. Mientras unos se dedicaron a generar los colores, y otros las formas, otros los sonidos, nosotros generábamos las estructuras. Las estructuras o patrones, que son numéricos o códigos que se van ramificando. Esto es como empezar a escribir una historia, a crear un entramado por el cual nosotros lo que hacíamos en ese momento, era registrar todos los movimientos de esa expansión, y empezar a conectar todos los puntos, unos con otros para ayudar a los seres que van a surgir en el universo, a no perderse y a poder encontrar caminos dentro de esta gran realidad que se estaba generando. A esos seres se les conocía como los grandes tejedores de esta gran red, que se les puede representar más o menos así. Son como las arañas. Las 8 dimensiones del tiempo y espacio con el centro en su interior son las grandes arañas. Las arañas tejedoras de la realidad. La araña es un ser fundamentalmente que se disfraza de un bicho horrible, para que no la molestemos básicamente en su tarea. La araña tiene una dualidad muy grande, en la cual puede generar un tejido que conecta todas las partes, y a la vez en ese tejido atraparte y matarte. Hay varios tipos de tejedores, los que empezaron a trabajar la red para conectar las partes y los tejedores que empezaron a untar la red para que sea pegajosa y no sepamos salir de ella. Los dos tenían un objetivo muy claro. Los que querían que la red sea pegajosa eran los seres que decían, si estamos creando esto, que no se nos escape nadie, porque es la única forma que tenemos para volver a la integración. Ellos entendían que la forma de integrar era a través de introducirse tanto en un sistema, hasta lo más profundo que uno parecía que acababa atrapado ahí. Entonces todos los tejedores, mientras que algunos tejían la red para atrapar moscas, otros tejían la red para indicar cuáles eran los caminos dentro de ese gran ser. En la antigüedad, hace miles de años, a los tejedores les llamaban los Winiper. Los Winiper eran los tejedores. O también llamados bibliotecarios, aquellos que sabían dónde estaban las estanterías, los registros de información.